Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith Centeno y estoy con Carolina aquí para contar parte de mi historia. ¿Cómo llegaste a Peña Blanca? Llegué porque mi mamá trabajaba en un colegio muchos años y una colega de ella había llegado a Peña Blanca. Y ella le contó a mi mamá y a la amiga de ella que trabajaban juntas en el colegio. Esto fue el año 84. Y, y mi mamá quiso ir al tiro y yo de mona fui detrás. Y fuimos para allá, pero en ningún momento dudando. Solamente queríamos saber y ver, sentir lo que se siente, digamos, estar allá, porque antes uno se puede imaginar por lo que contaron, pero no lo visualiza tanto hasta que llegamos allá y fue maravilloso. Pensar que era campo, si no había nada, no había baño, no había nada, nada de nada, no había luz, nada. Nosotros empezamos a ir a las apariciones, de repente alguna era a las 12 de la noche, así que nos teníamos que quedar allá. Si alguna vez me perdí, alguna era porque tenía a mi hija pequeña y a veces no podía ir, ¿Y pero qué edad tenías tú? en el año 84, de haber tenido unos 25 años, 24, 25 más o menos. Y mi hija estaba chica, entonces a veces no podía ir por eso simplemente, pero mi mamá me llegaba, me contaba todo. Y cuando hubo, qué sé yo, el sol, era como que el sol daba vueltas así en círculo, pero rápido, no una cosa que tú dijeras está dando vueltas, no, era como rápido. De repente se veían como cuando tiran bengalas así, se veían como luces de color que nosotros vimos a rayos y así, pero cada uno a veces tenía su propia percepción de lo que veía, suponte tú, yo No veía todos de una veían lo forma, mismo. no, y otros veían otras cosas y así. De repente gente sacaba fotos así, y de repente en la foto le aparecía la imagen de la Virgen o del Señor o alguna cosa, y en alguna ocasión de repente veíamos así en el follaje la cara también del Malulo, envidioso él mirando, porque más de alguien decía, mira, ¿qué ves aquí? Decía, y se veía la cara de él, pero enojadísimo, enojadísimo, enojadísimo. Y de repente la gente llegaba y que si yo tenían alguna dolencia y se le pedían al Señor o a la Virgen, ayúdame, qué sé yo. Y la gente después llegaba, sabes que se me quitó lo que tenía o le encontraron lo que tenía, porque a veces no encontraban su enfermedad. Y tantas cosas que uno escuchaba de diferentes lados, de gente que venía de Curicó, otros que venían del norte, de diferentes partes del país, y todos llegábamos ahí a lo mismo, a congregarnos ahí. Y en los tiempos de aparición, cuando llegaba Miguel Ángel, era maravilloso porque Miguel Ángel era una persona no analfabeta, pero casi, por decirlo de alguna Sí, forma. sí, sí. Pero cuando él estaba en contacto con la Virgen, era otra su voz, una voz impostada, hablando, su cara iluminada, era otra cosa, era cosa de verlo. Y cuando tú lo veías en forma normal, era como un niño de la edad que tenía nomás, pues, y como te digo, casi analfabeto en muchas cosas. Nosotros nos dábamos, yo al menos me daba cuenta que empleaba palabras que un niño con su intelecto, digamos, no las manejaba él en su vocabulario. Pero yo sé que la Virgen sí. Entonces la Virgen le decía que transmitiera tal cual, porque él de repente le decía, pero no entiendo, le decía él. Entonces ella le decía, hazlo tal cual te estoy diciendo, algo así, por lo que él contestaba. Claro, claro. Así lo haré, decía él. Y así, muchas cosas. Pero ¿Nunca dudaste? no, no, fíjate, nunca estaba de lo que veía ni de lo que estaba viendo o de lo que yo sentía en mi corazón. Nunca ¿Y de las me, personas que estaban ahí? De los que yo recuerdo, no. Nadie, nadie dudaba ahí, por lo menos en mi entorno, porque a lo mejor más de alguien llegó que no creía y No, se fue, claro, po. lógico. Pero en mi entorno, porque mi mamá empezó a llevar, como te digo, llegó este pullman y empezamos a ir con vecinos del otro lado de la avenida, qué sé yo. Y en ese bus fueron muchos vecinos, porque esa vez se juntaron 44 personas para poder pagar el pullman. Pero ¿de quién nació la idea de juntar gente para Mi mamá, arrendar un bus? mi ¿Tu mamá mamá? tomaba la iniciativa. Iba a la municipalidad, de allá mandaban un bus. Y puros vecinos de aquí, de la Bella Tokio, de aquí, de los departamentos más de alguien, otros que ya han fallecido, del otro lado también. Y, ¿cómo se llama? Del otro lado de la avenida, el departamento donde vivía la que es mi comadre ahora, con sus papás que también fueron y están fallecidos los dos. Y la madrina de mi hija, que también fue más de una vez. Y no, y todos, era para nosotros, siempre ha sido, desde que yo voy, uno llega como renovada,
Es como digo yo, uno carga pilas allá Sí, para como aguantar todo el resto del mes así hasta que te toca ir de nuevo, sí, po. sí. En ese tiempo no era como ahora que hay misa, en ese tiempo era cuando había aparición nomás, que podían ser a las 12 del día, un día jueves, un día viernes, un día sábado, un día lunes, qué sé yo, a las 4 de la tarde, a las 7 de la tarde. No era un horario fijo tampoco. Entonces, cuando nosotros nos enteramos ya, pues, en alguna oportunidad fuimos en Pullman nomás, pues llegábamos a la calle principal ahí, y de ahí a Pato para arriba nomás, pues no, si no había, en ese tiempo no existían los colectivos que iban para arriba, nada. Pero como te digo, éramos jóvenes, mamá mucho más joven, y al pasito tampoco íbamos corriendo ni nada. ¿Pero y quién te cuidaba a tu hija? No, pues sí, iba con ella, A chiquitita. las 12 de la noche con la guagua Lo al que, hombro. lo que, no, cuando era de la noche no, pero sí cuando era de día. Claro. En la noche no, pero de día sí. Y bueno, como era chiquitita, yo si quería hacer pipí, yo estaba, pero después, no me acuerdo cómo alguien nos dio el dato, bajamos ahí a la calle, no sé si era Roma o Viena, no me acuerdo, siempre se me confunden los nombres, un matrimonio, la Marujita Llévenes y Joel, y ellos empezaron a dar alojamiento y daban comida. Entonces alguien nos dio el dato, mira, aquí en esta casa y todo. Entonces llegábamos ahí después. En alguna oportunidad ellos nos dieron alojamiento y nos quedábamos ahí las tres. Y ellos, bueno, ya los dos están fallecidos, también subían cuando podían también seguramente. Y también ellos muy creyentes, muy creyentes. De hecho, ahí se hizo una vez una multiplicación de comida, porque como ellos daban comida, me acuerdo que habíamos terminado ya de almorzar nosotros. Y de repente llega Joel corriendo. Maruja, Maruja, llegaron 7 conductores, quieren almorzar. Entonces la Marujita va, pero Joel, mira, y le da una vuelta hacia una olla y queda, no sé, po, 2 platos, por decirte, de comida ahí. Ya, hasta un arroz, y que es rápido, y voy a buscar huevos. Ellos tenían gallinas, tenían conejos, tenían de todo. Así fue a buscar huevos. Y ya, pues ella calienta, y calienta eso mientras tanto, le dice Joel. Ella pondría el agua para el arroyo, no me acuerdo tanto detalle, lo único que me acuerdo después es que ella empieza a servir, puso los 7 platos y sacaba, y sacaba, y sacaba, y sacaba, y sacaba, y sacaba, porque se volvía y se devolvía. Y de repente mi mamá, ay, le dice, Joel, aquí están los platos. Estaban todos llenos, porque eran puros hombres, que son más comelones. Y Joel quedó mirando, hermano, dijo, nada, empezó a llevar los platos. Y después mi mamá le dijo, Maruja, ¿se te hizo multiplicación de platos? Sí, dijo la Maruja. Como que no le salía ni la bola, pobre, que todo rápido, pues uno se demora en Pero, o contarlo, sea, pero esto fue 7 rápido. camioneros comieron de 2 platos que quedaban en la olla. Claro. Y paralelo a eso, después en Argentina, mi mamá viajó muchos años a Argentina y misionaba, les llevaba material en ese tipo, las revistas, qué sé yo. Pero cuéntanos cómo llegó tu mamá a Argentina, porque esa historia es importante. Se conocieron en Peña Blanca y la ¿Ya? invitaron. Bueno, mi mamá tenía un carácter que le caía bien a todo el mundo, entonces le empezaron a invitar, ¿por qué no nos va a ver? Nosotros la alojamos, no se preocupe por la comida, le decían, y llévenos material, cuéntenos cuando nosotros no podamos venir, si tiene fotos, nos lleva. Entonces así llegó mi mamá, y empezó a ir. Y cuando una de las veces, Mario Flores, que vino muchas veces acá, incluso estuvo aquí en mi casa, no pernoctando aquí, pero él llegaba siempre a un hotel en el centro, traía pullman de Argentina, llegaba con 2 o 3 pullman a veces. Y quiso mucho a mi mamá, incluso cuando hubo aquí el aluvión, Ujú. se veían, estos departamentos eran blancos, entonces él los conocía, entonces de repente suena mi teléfono y me llama, aló, Rosita, entonces yo le conocía la voz como era argentino. Mario, le digo yo, mi mamá está en el trabajo, le digo, estoy yo en la casa. Ay, hola, me dice, ¿cómo están? Es que estoy viendo los departamentos blancos en el canal 7, ¿cómo están con el... No, Mario, si estamos bien, le digo yo, sé que no pasó nada. No están cerca, le dije. Ah, ya, qué bueno. Entonces yo le voy a contar a la demás gente, estaban todos preocupados. Sí, cuéntale que estamos todos bien. Y Mario Flores, como te digo, se internizó mucho y hizo allá una, ¿cómo le llamaron? Como una comida, pero para recaudar fondos. Entonces hicieron 500 platos y iban a venderlos a tanto. Cuando ya, pues resulta que estaban ya por en el palo 498 y había una fila como no sé cuánto para atrás. Entonces llegó, pero no se preocuparon de eso, siguieron sirviendo, sirvieron, siguieron hasta que se acabó la fila y al final vendieron 1200 platos, de cuando supuestamente era para 500. Entonces mi mamá cuando después, y la gente no se da cuenta, sino que cuando él le contó a mi mamá, porque llamaban constantemente a veces acá, pero Mario le dice, hubo multiplicación de platos, le dice, de comida. Oh, tenés razón, Rosita, le decía. Así que
eran cosas que se vivían en ese minuto, pero hoy a todo dar, decía yo, porque independientemente de lo que se dijera en la prensa, que negaran, que los sacerdotes hablaran mal, nosotros no, como digo, entraba por aquí y salía por acá, no, nunca escuchamos ni prestamos oído a eso. Con el padre contar de mi mamá, siempre que podía íbamos a las misas de él. Después, cuando él ya casi no hacía misa, íbamos con el padre Antonio Grill, que otro sacerdote que nos acompañó harto, que era un sacerdote croata, muy bueno también. Y otros sacerdotes que había uno que conocí yo, el padre Ruperto, que estuvo 18 años subiendo a confesar arriba, hasta que ya se enfermó y ya no pudo ir más. Y paralelo a eso eran dos más, siempre habían tres, que hay unas casetitas en el santuario, ahí se Sí. instalaban, se hacían las filas. Pero toda la gente que llegaba salía, pero con una sonrisa oreja a oreja. Que yo recuerde, nadie al lado mío dijera así, no, esto es mentira, esto es un fraude. No. Además, yo creo que esa persona, si era inteligente, sabía que se le íbamos a ir todos encima. Nadie habría aceptado, qué sé yo, que hablara mal de la Virgen o todo. De hecho, la pareja que te contaba yo que tuve por 10 años, cuando recién lo conocí yo, él había tenido una polola evangélica antes. Entonces un día me habla de que algo como en contra de la Virgen, no, no hablando mal, pero sí como que no, que la Virgen no importa, no interesa, una cosa así. Entonces yo nunca voy al choque, siempre como que no me falta la palabra y le digo yo, tú quieres mucho a tu mamá, ¿no es cierto? Sí, yo adoro a mi mamá. ¿Te gustaría que hablaran mal de ella? Y que estuvieran diciendo estas mismas cosas de ella. No, me dice. Entonces, ¿qué crees que tú que siente Jesús? Le dice cuando hablan así de su madre. Se quedó callado. Nunca más me habló mal de la Virgen. Todo lo contrario, después le decía la santita. Así se refería a ella. Claro. Y años después fuimos al matrimonio de una prima mía, ahí en la iglesia San Ignacio. Y una persona contrataron, tocaron el canto del Ave María y se sintió la presencia de ella. Claro, todos sentimos como ese escalofrío así. Entonces él, como era del campo, él decía, ay, me dio frío aquí atrás, decía. Y eso era porque se sentía la presencia de ella. Mira. Y entonces son tantas cosas que uno vive a través de la Virgen que es imposible de repente negarla, digo yo, o sea, decir que esto no pasó, que pasó así, y como te contaba yo un día que mucho antes de las apariciones yo ya tenía fe en ella, sin conocer todavía todo lo de Peña Blanca, esto empezó mucho después, en los años 83. Pero la experiencia es maravillosa. Cuando yo he hablado con gente que recién va a ir o que van por primera vez, me preguntan cosas y yo le digo, mire, esto es personal, le digo yo, porque mis problemas no son los suyos, ni los de ella, ni los de allá, ni los de acá. Son sus experiencias personales. La Virgen sabe lo que hay en su corazón y ella le va a responder en base a eso, le digo yo. Y me quedan mirando porque, claro, algunos dudarán, será tan así, pero yo sé que después tienen la respuesta, porque yo a veces después, ya van a ser 4 años y medio ya que estoy llevando micro, les pregunto yo después y tuve una respuesta, me dice así. O sea, entonces ahí se dan cuenta que yo tenía razón en lo que les digo y que es personal. La cuestión es que son tantas experiencias que se viven incluso después en tu vida diaria, o sea, porque las misas son una vez al mes. En los otros 29 días tú vives diferentes experiencias y todas tú después asocias la relacionas, esto pasó por algo, esto, algo me estaba diciendo esto, ¿por qué pasó esto? Y tú te aclaras y aprendes como a decir, eh, lo que uno pueda sufrir aquí es nada en comparación a lo que sufrió nuestro Señor en el Calvario. Nada, nada. Por empezando los latigazos, que no era un simple látigo, era con espinas, esas cuestiones púas que si eran de acero, en fin. La corona de espinas, no eran espinitas así, eran así unas espinas. ¿Te tocó ver los estigmas de Miguel? Sí, sí. Y era impresionante cómo veías los puntitos rojos aparecer. Impresionante eso, porque nadie te lo estaba diciendo ni te lo estaba contando, tú lo estabas viendo ahí. Entonces cuando la gente decía, no, es que eso se hace con truco, no, no era ningún truco, ningún truco. Después yo me reí en la cara, porque yo nunca he tenido problemas con eso, cuando decían que todo esto, que se veían como rayos de luz y cuestiones, no, que esto era un de Pinochet para llamar la atención, entonces, qué poder le adjudican, qué poderoso, le decía yo, me reía en su cara. Pero tantas maravillas, que más que a veces ver lo que sentías, lo que sentías. Y una de las experiencias más lindas que yo he tenido, entre muchas, digamos, allá en el Cerrito, es que al año siguiente, era un 8 de diciembre, estaba nublado, estaba más o menos fresco, y yo nunca he sido así enfermiza de desmayo, cuestiones menos a esa edad, porque tenía 25 años.
y, y de repente se acerca una amiga y me toca y tenía el velo blanco que fue antes de que ella lo instituyera. Se acerca, porque yo siempre he tenido el pelo negro, entonces va y me toca mi amiga y se mira la mano y no tenía, entonces le miro la mano y no tenía nada, y ahí me dice, ella me puso un velo blanco a mí mucho, mucho antes que a cualquiera otra. Y ahí, después de eso pasó, no sé, por una media hora, y yo empecé a sentir, pero como una fuerza, un calor, una cosa, pero tan, como que me empezó a tirar. Entonces le alcanzo a decir a mi amiga que estaba al lado, la Liliana, Liliana, me siento mal, le digo yo. Y ella me toma y le grita al otro vecino que estaba al otro lado, Gustavo, ayúdame. Y me toman de la cintura, ¿sí? Y me acuestan, me recuestan y alguien pide, qué sé yo, que me dejen, alguien trae agua. Del espacio, dijo, para que respire. Entonces yo no perdí el conocimiento. Yo abro los ojos, como el cielo estaba nublado, y veo la Virgen del Carmen por el manto, o sea, oscuro como café y por el niño en brazo. Uno sabe que es la Virgen del Carmen. Pero es una energía tan grande que se siente que tú no te puedes quedar de pie mirando, así como miras el árbol, como miras una flor. Te tira, te tira, te tira, te tira al suelo hasta que estás ahí como inerte. Pero nunca perdí el conocimiento. Entonces, para mí fue tan emocionante verlo. Claro que yo en ese minuto no le conté a nadie, o sea, no empecé. La Virgen, no, lo guardé para mí y después lo empecé a contar, bueno, a mi mamá, por empezando a la Anita, que ya nos conocíamos y todo, de a poco. Porque no son para mí, eran cosas como muy personales, como para andarlas gritando a medio mundo. Yo nunca he sido así, he sido como Pero ¿la selectiva. viste así como con su perfecta imagen o Sí, una nube no, la imagen así. Todo de cuerpo entero? claro, la Virgen así, el manto, o sea, el manto hasta los pies, que sé yo, la coronita arriba y el niño en brazo aquí, Qué claro. impresionante. Por eso digo, pero es una fuerza y yo mucha gente que he conocido que dicen que sí, que tienen, es como una fuerza, es como un calor, una vez que tú no te puedes mirarla así por decir, tú quédate sentada, mira, no, como que te desvaneces, es demasiado, es como una carga de energía, digamos, que te botas, que te botas, que te botas, que te botas, que te queda. Y claro, tú tienes a cerrar los ojos hasta que los abrí y estaba la imagen de ella. Entonces, lo del velo fue como una preparación, digo yo, que me hizo y entonces me sentí tan rica, tan bendecida, digamos, en Claro. ese minuto con esa, y como te digo, lo empecé a contar a gente, ahora recién, ya vieja, digamos, ya puedo contarlo con más libertad, pero en su minuto yo atesoraba cada una de esas sensaciones, de esas cosas, tenía explicaciones de tantos otros detalles que uno de repente no los asocia a cosas, digamos, pero lo que siempre tuve claro es que el Señor y la Virgen te da fuerza, digamos, para soportar todo lo que venga, porque sabe que tú lo vas a soportar. Y sé que este camino así es porque algún día vas a estar, como quien dice, postulando para llegar al lado de ellos. Entonces esto es una preparación previa aquí, esto es algo de paso. O sea, sí, la Virgen una vez dijo en una de las apariciones que no, o no sé si salió en un mensaje, ya no lo recuerdo, pero sí textual, porque a mí siempre me gustó arreglarme, pintarme desde muy joven, en los 20 años, porque ya tenía mi hija y me decían que parecía de 15, entonces a mí me agarraba y le dije, no, si es mía, le digo, y tengo la marca porque la tuve que tener por cesárea de urgencia. Entonces me empecé a maquillar para verme más adulta. Y entonces mi mamá muchas veces me criticaba, por decirlo así, de que como que era tan trapero, tan esto, no sé, pero yo, como te digo, no, y me gustaba ser así. Sin embargo, ella, no sé si fue en un mensaje, no me acuerdo en este minuto, que mi mamá me dijo que la Virgen había dicho que usáramos todo lo que quisiéramos ahora, no guardáramos nada para mañana, que si teníamos un vestido que no lo guardáramos, bueno, que estrénalo, ¿me entiendes? En ese tipo de cosas así. Entonces yo dije para mí adentro, ve, yo no estaba tan equivocada, le dije yo no guardo, le dije yo estreno, le digo yo, porque me gusta, pues le digo, bueno, estarán mis defectos, pues le digo yo. Y después ya mi mamá nunca más me criticó eso porque tal vez ese mensaje ya le hizo entender de que yo no estaba mal en lo que yo hacía o pensaba, no es un pecado mortal, por decirlo así, Claro. ¿cachai? No es como si hubiera matado a alguien, faltas no me faltaron, pero nunca lo hice. Pero siempre me he sabido defender muy bien y si atacan algo mío, ahí me conocen también. Y la Virgen para mí es como algo mío, igual que el Señor para mí son míos, están dentro de mi corazón y nadie los va a venir a insultar, o por lo menos no delante mío. Siempre voy a tener como la respuesta y la está indicada, porque tengo la lengua larga, le digo. Que cuando yo una vez me confesaba, dame con el Padre con Contardo, hablábamos, y él una vez me dice, él tenía esa visión de que si a ti se te olvidaba algo, él te decía, entonces una vez me dijo, cuando ya nos estábamos despidiendo, me dijo,
y por todos los pecados que ahora no se acuerdan, me dice. Así. Gracias, Padre, le decía yo. Y tenía esa como visión porque hay un niño que se confesó con él, cristiancito, y un día Cristian ya, pues terminó la conversación, entonces él le dice, Cristian, te estás olvidando de algo. ¿Qué pasó el sábado? Y Cristian, oh, de verdad, padre, no sé qué había pasado eso, pero ahí se acordó Cristian. Entonces tenía esa visión del padre de contar. Y sabía él también, sobre todo cuando él me dijo eso de, y por los pecados no se mueren, porque él sabe que a lo mejor uno se olvidó, no por querer olvidar, se lo olvidó nomás. Entonces, por eso le hacía eso. Y así, tantos detalles, tantas cosas a través de tantos años, imagínate, estoy hablando de 84. Había periodos en que yo a veces no podía ir cuando mi hija estaba en el colegio, a veces tenía reuniones, tenía cosas que no, cuando ya se empezó a hacer misa, a veces el primer sábado no podía ir porque no podía, porque mi hija tenía un trabajo, tenía que ir a la casa de otro compañero, en fin, y tenía que llevarla yo, pues no había más, no había más. Pero siempre en el tiempo que mi mamá iba y todo, bueno, cuando llegaba en la tarde conversaba, me contaba todo lo que había pasado, lo que hacía, lo que no hacía, cuando venían de Argentina, cuando llamaban aquí tipo 12 de la noche para hablar con mi mamá, María Esther, cuando estaba con su marido todavía Carlos, Silvia Graci, para qué decir Felicholi, su marido con María Teresa, los hijos, todos quisieron tanto a mi mamá. Y, y decían, ¿cómo es? No, la Rosita, ¿cómo era que le decían? La Rosita no puede faltar, decía, la Rosita tiene que venir. Cuando le decían ya que fuera, mi mamá trataba de ir en octubre, que todavía no hace calor, no hacía tanto frío. Siempre trataba de ir en octubre porque el calor también le afectaba mucho su corazón. Y el frío, tan gélido como acá, entonces, o más. Pero ella iba, trataba de ir una vez al año. Y cuando fue con la Delita, como te digo, fueron las dos, pero lo pasaron súper bien porque la gente ya es muy cariñosa, todos los atendieron bien en sus casas, en fin, y quedaban maravillados al saber que estaban nada menos con una que había presenciado y verificado los estigmas de Miguel Ángel, pues para ellos era tener, pero uy, el personaje, pero súper, súper importante para ellos. Así que no es que nosotros no lo consideráramos, pero para ellos que están en otro país tan lejano, porque nosotros estamos a 2 horas de aquí. La gente que está mismo en Villa Alemana, Viña, no van casi, muy poco. Entonces, pero ellos que están al otro lado de la cordillera, para ellos era grandioso eso, tener a mi mamá y a la Adelita. Pero cada experiencia, cada cosa, era como estar en un jardín lleno de flores de colores donde uno admira cada una porque cada una tiene un significado. Era maravilloso, era maravilloso. Ahora en cada misa uno tiene una experiencia y similar tal vez porque el padre, son todos los padres especiales que hemos tenido, cuando está el padre Álvaro también, que ese se le transformaba su voz cuando consagraba el pan y el vino, era tan extraordinario escucharlo, porque tú lo escuchabas con tu voz normal, y cuando empezaba era otra voz, como una voz impostada, más ronca, y, uy, que era increíble escuchar esas cosas así de repente y nadie te lo estaba contando, pues, si tú lo estabas viviendo ahí. Entonces, siempre había gente que todos se quedaban mirando. Entonces, los que ya sabíamos, le hacíamos así, que no estaba escuchando mal, porque que era cierto que se transformaba su voz. Y era notorio, si lo mismo que te contaba Miguel Ángel, era notorio el cambio. Esa misma noche que volvimos, gracias a Dios, con la Virgen, porque en la rotonda que aquí había eso, no está, y era rotonda, pues no era como ahora. Eran como las 11 de la noche cuando veníamos de vuelta, yo venía adelante con mi hija, siempre he viajado adelante por el mareo mío, y venía con Alberto, y Alberto traía la Solange en brazos, y mi hija tenía 5 o 6 años en ese minuto. Y de repente, yo no es que viniera distraída, todo estaba mirando por la ventana, y pasa de largo y se mete a la bencinera, estuvo a punto de chocar ahí con todo, y pues nada, se había quedado dormido el chofer. O sea, pestañó y reacciona sobre la misma y se metió para allá. Gracias a Dios no pasó nada, echó a andar el budo, salimos de ahí todo, y no chocó con nada más. O sea, no chocó con nada, no alcanzó, porque si da contra la cuestión de la benzina, olvídate, podríamos haber No, explotado. Y así que de ahí yo me acostumbré cuando mi mamá empezó a llevar máquinas en el 2011, yo siempre al lado del conductor y pendiente, porque la persona cuando está por pestañear hacia, o sea, se queda con la mirada fija, no pestañea, hasta que de repente hace esto. Entonces yo siempre iba pendiente con el conductor, gracias a Dios nunca hemos tenido problemas, pero esa vez fue impactante. En otra oportunidad que veníamos de aparición tarde, yo venía con mi hija siempre fue buena, o sea, si era día sábado íbamos y no tenía problema ahí tú nunca. venís con la guagua en ese medio No, es que accidente. sí, pues, mi hija tenía ya 5 o 6 años. Chuta.
y veníamos tarde en la noche, tipo 2 de la mañana, por Macul. Entonces se bajan al frente, en los matrimonios con mi amigo en la maleta, esperamos el vehículo se detuvo un poco y esperamos que cruzaran hasta que se metieron a su departamento. Y de ahí para acá todos los vecinos, tipo 2:30 de la mañana ya estábamos todos en la casa, pero cero problema. O sea, no es como que ahora dijéramos llegamos a las 2:30 de la mañana, ¿te fijas? Claro, claro. Pero era increíble, como decía yo, la protección de la Virgen, porque en qué estuvimos que nos chocamos y quedó la tenda al lado, ¿cachai? Pero no, gracias a Dios, siempre uno se siente que está protegida por ella, que no, hasta la fecha, tú ves que aquí yo no tengo reja ni nada, ni tampoco tapado ahí porque yo podría haber puesto, igual que puse en los laterales, madera, pero no, porque desde que está la Virgen ahí ya hasta hace como 30 años, yo creo, mucha gente pasa, se persina y algunos rezan solamente con una Ave María, algo así, entonces tapar ahí sería bloquearla, po. Claro. Entonces nunca, nunca. Oye, ¿tu mamá bailaba, participaba de estos bailes chinos de Peña Blanca? No, bailes chinos no, po. ¿Qué bailes hacía? Del norte. Todos, Pero se llaman bailes chinos los nortinos. no, no, bueno, de Bueno, la los de la chinita le tirana, dicen, los de la lo de la tirana. tirana, Ya, claro. Lo que pasa es que al principio, después de que las apariciones y todo, la Virgen pidió grupos de con baile. estandarte. Ya, Entonces venían los del norte con la tirana, venían del sur con otro baile y los de aquí del centro. Entonces mi mamá eran gentes todos ya adultas, pues no eran jovencitas, entonces hacían unos pasitos que les enseñaba la Anita, coreografía, con una música en un cassette que tenía la Anita. Y bailaban a la Virgen, pues, y con ese estandarte que viste en una de las fotos, que lo tengo guardado yo por ahí. Entonces, así se empezó a unir y después se unieron más gente. Después fueron retirándose algunas, unas que se enfermaron, que fallecieron, qué sé yo, hasta que al final de todo el grupo, la única que queda es la Marujita Córdoba, que ahora hace tiempo que no va, ya tiene más de 80 años, no sale mucho, y la Susana, que hace poco viajó conmigo, la Susana Díaz, porque ella era más joven y fue como una de las últimas, digamos. Y bailaban todo, y hacían sus coreografías y sus bailes, usaban un sombrero blanco, todas con pañuelo blanco, y era el traje azul con chaquetita con unos dorados, como la estrella de David, digamos, en ujú, dorado, y la falda azul larga y blusa blanca. Bueno, ella pidió que le enterraran con ese traje cuando tú me preguntaste por el traje. Igual, yo, como te digo, mi papá nunca estuvo ausente y me acuerdo que cuando mi papá ya estaba enfermo y todo, yo en mi corazón no hallaba cómo enviarle un sacerdote. Mi papá era católico igual, a pesar que no iban años luz. Yo sabía que sí había sido bautizado y hizo su primera comunión. Y, y bueno, íbamos a la misa el primer sábado con mi mamá y yo con esa angustia en mi corazón porque no conocía a nadie en Limache. No quería usar de intermediaria a la esposa porque como ella había sido evangélica, aunque no practicante, pero respetuosa así de todo lo de mi papá, porque en el dormitorio principal de ella una Virgen de Lourdes en cuadro, grande, así más o menos. Y en el dormitorio que ocupo yo siempre cuando voy, uno un poquito más pequeño de la Virgen de Lourdes. Y al entrar un Sagrado Corazón igual que es. Pero estaba con esa angustia en mi corazón, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, y un día llegando a la misa el primer sábado, vemos que hay otro sacerdote que no está el padre Rodolfo. Entonces mi mamá, sí, yo lo he visto, me dijo, pero no sé, me decía mi mamá. Ya, pues, padre se fue, nos sentamos. Cuando él se presenta, mi nombre es Jorge Romero, soy párroco de Nuestra Señora del Rosario de Quilpué, porque mi papá se hospitalizaba en la clínica Los Carreras de Quilpué. Yo, mami, ¿en Quilpué? Porque mi papá estaba hospitalizado, yo había estado 2, 3 días, o sea, atrás con él, ese día sábado iba a estar hasta el siguiente miércoles, estaba contra el tiempo. Entonces mi mamá me dice, ya, después cuando termine la misa vamos a hablar con la Adelita, me dice, vas a ver con quién anda el padre. Ya, pues, terminó la misa, partí raja. Y la Adelita me dice, no tengo idea con quién anda el padre, me dice. El padre había estado bajado a cambiarse ropa. Y un caballero que escuchó ahí, señorita, mire, el caballero alto que está ahí anda con el padre. Es el diácono, me dijo. Partí yo. Yo cuando había estado con mi papá le había sacado una foto, mi papá lo manejaba sedado, porque él quería irse a su casa. Entonces se trataba de levantar y se iba al suelo. claro. La cosa es que estaba peladito ya, qué sé yo, entonces va y le explico yo y le empiezo a hablar y todo. Y le explico que yo no quiero que vayan de parte mía por tal razón. Y le muestro las fotos. Y él le saca una foto a mi celular. Ya me dijo, mire, yo voy a ir el lunes a hablar con él y si él accede yo mando al sacerdote el martes, pero yo no puedo llegar y mandar a un sacerdote porque si él después lo rechaza, no puedo, me decía. No, perfecto, le dije yo. Y yo no supe nada más, pues, hasta
el día jueves, como me lo dan de alta el miércoles en la noche, a mi papá por ejemplo, lo iba a buscar un amigo en auto. Y yo como a las 12 del día venía, mi mamá estaba sentada ahí, estaba viendo tele. Mami, ¿cómo le pregunto? Le digo yo, ¿cómo voy a saber? ¿Qué sé yo? Entonces mamá me hace que, no sé, pues, ya, llamé. Se me contesta, ella siempre me ha dicho Edita. Hola Edita, me dice, ¿cómo están? Bien, le digo yo. ¿Y tú cómo estás? Le digo yo, ¿y mi papá lo dieron de alta anoche? Sí, me dijo. ¿Estás durmiendo ahora o quieres hablar con él? No, le digo yo, no lo despiertes, y yo sé que duerme a rato. Y antes que yo le decir nada, oye Edita, me dice, el lunes fue un caballero a hablar con tu papá. Y después el martes fue un sacerdote. Y hablaron más de 3 horas. Yo estaba aburrida y quería venir, me dijo. Y después al final le dio la galletita, me dijo. Oh, ¿sabes que me saqué un peso así? Era como que hubiera sacado una mochila pesada encima. Ah, sí, le digo yo, me hice la loca nomás, pues qué bueno, le dije yo nomás. Ya habló más de 3 horas porque él lo necesitaba. Y ese mi corazón lo sabía, lo sentía. Pero como te digo, la Virgen, ella conoce nuestro corazón y sabe nuestras intenciones. Y me lo puso en un charola de plata. Esa vez el sacerdote, nosotros pues supimos, creo que el padre Rodolfo había ido a Lourdes, que andaba en Francia, creo. Y por eso lo vino a reemplazar. Entonces se dio todo, como digo, estaba en los días, es que tenían que ir, porque era de Quilpué, se hospitalizaba allá. Entonces, todo, la Virgen conoce tu vida, tu corazón, todo. Entonces tú puedes engañar a medio mundo, pero no a ellos, no, a ellos no. No los Claro. puedes engañar a ninguno de los dos. ¿Para qué te digo yo la experiencia con San Miguel Arcángel que he tenido? Pero porque yo sé, ellos tienen muchos ayudantes porque si no, no darían abasto con todos nosotros. Entonces, yo le tengo mucha fe en San Miguel porque desde que yo supe que era el príncipe de las milicias celestiales, en mi familia, bueno, han habido uniformados de la Fuerza Aérea, el Adriano Solange era de la militar, pero del Orfeón él era clarinetista. Ujú. Eh, un cuñado de mi papá era de la FASH, ahora ya está jubilado, y mi abuelo fue carabinero y así. Entonces, para mí los uniformes son bonitos, no es una cosa extraordinaria, pero sí bonitos. Entonces, cuando yo supe que era el príncipe de las bicicletas, como que me encantó, me encantó. Y he tenido dos experiencias, pero tan importantes con esta, independientemente que me escuche para muchas otras cosas. La primera fue el año 97, estaba trabajando para el Hogar de Cristo y íbamos a ir a portear, que le llamamos puerta por puerta en poblaciones así nuevas. Y venía una amiga de Puente Alto y yo de acá, entonces tomaba la 154, me dejaban departamental con mi cuña y ella venía de Puente, se bajaba ahí. Me bajo yo, pero yo siempre he sido puntual, pero mi amiga en ese tiempo era muy impuntual, entonces me pongo a esperar ahí. Y en esa esquina, en ese minuto, por lo menos no había nada, no había árbol, no había un kiosco, no había nada. Y la parada estaba así, a una distancia como de aquí casi a la esquina. Una parada de estas piñuflitas que habían un techito y un esto de, ¿cómo se llama?, de asiento. Y no venía, yo veía las micros en la que ella tenía y no venía, no venía. Y de repente llega una parvada, mira eso, de estos que llegan a machetear a los autos para irse al estadio del Colo Colo. Y ahí me entró pánico, porque yo siempre, como te digo, vestía así bien, con mi cartera, todo aquí. Y yo lo único que empiezo a pedirle a Miguel Arcángel, empiezo, en ese tiempo no usaba esta que es de oro y plata, era una que se ponía negra, no me acuerdo, baquelita, parece que era, no me acuerdo el material. San Miguel Arcángel, Estaño. estaño. San Miguel Arcángel, mi piscina, mi piscina, mi piscina. Así, de esas cosas que tú pides con el temor, con el miedo, digamos, como sin reaccionar lo que estás pidiendo realmente. A mi misil, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y yo mirando, no los perdía de vista y los miraba, y los miraba, y los miraba. Se paseaban para acá cuando estaba en rojo, uno que otro le daba moneda, después se iban para allá, al otro lado, y yo no los perdía de vista. Y miraban así, pero como que no había nada. Pasó, no sé, pues 5 minutos más, que a mí se me hicieron eternos, hasta que veo bajar a mi amiga, pero frente a la parada de la micro y se baja. Entonces ella se baja y arreglándose la chaqueta, andaba chaqueta y pantalón y el pelo así, y mira, y yo parada ahí, pues esperando que me viera, pues. Y ella miraba para allá, miraba para acá, se arregló el pelo, se arregló la chaqueta y mira. Y de repente yo reacciono, no me ve, no me está viendo. Entonces llego y alzo los brazos y le digo, y le hago, y le hago. Y ahí ella me hace este gesto así. Ahí está. Y empezamos a avanzar y a juntarnos, y en eso viene la micro que íbamos, bueno, nosotros íbamos a San Pablo con la Estrella, venía la 378, que es la que no se vio, la micro, se corrió, le hicimos parar, nos paró, sábado en la tarde, tipo 3 de la tarde eran ya, iba casi vacía, pues pagamos las monedas y nos fuimos a sentar. Gaby, le digo, yo me pasó esto, y esto. Sí, pues me dijo, si no te veía, me dijo, no te veía textual, no te veía. Entonces yo ahí reaccioné, pues, me hice invisible. Y después, el 2001,
camino a mi trabajo, yo en ese tiempo trabajaba a las 7 de la mañana y sábado, domingo, festivo, como fuera. Iba saliendo tarde, un cuarto para las 7, había lloviznado, esto fue en agosto, había lloviznado el día anterior, y yo con un paraguas nuevo que me compró estos grandes pedestal, con taco así, iba con calza, un taco más o una aguja así, pero no muy alto, y no tan aguja tampoco. Y un abrigo pesado, un gamulán auténtico, que es como medio animal encima, y me empieza a seguir un tipo. Entonces mi papá, como era PDI, siempre me enseñó que tratar de esperar siempre de frente, porque de espaldas, si te toman de espaldas, es más difícil zafarse. No invisible, o sea, no imposible, pero difícil. Y lo esperé y todo, incluso ya venía a 2 metros cuando enfiló derecho hacia mí. Y no te acerques, no te acerques, no te acerques. Y al final con el paraguas, para allá, para acá. Y ahí nos enfrascamos en una pelea que se dice rápido, pero fueron más o menos 3 minutos y un poco más. Hasta que ya en un minuto me sentí perdida porque se cortó la correa larga, yo lo tenía sujeto aquí y se fue de espalda él, se venía parando cuando invoca a San Miguel Arcángel, me salí de aquí. San Miguel Arcángel, ayúdame. Y el tipo que no se había terminado de parar, se le desorbitan los ojos así, pero como paila de huevo frito, y se da media vuelta, y Trípeda venía, cruza corriendo aquí del frente, todavía miraba así con los ojos así. Yo no atiné a mirar para atrás nada, sino que busqué mi zapato que se me había salido en una de las patas, mi paraguas se había caído también, y me devuelvo acá a la casa. Y le digo, entonces voy a despertar a mi mamá nomás, no desperté a mi hija. Mamá, llame a la oficina, voy a llegar más tarde. Me trataron de asaltar. O sea, me asaltaron, porque no me pudo robar, pero el intento sí. Y mi mamá me miraba. Y mi perrita que tenía en ese tiempo en la cocina, una cocker, lloraba. Po. Entonces llegué a mi mamá, le tuve que dictar el número de oficina porque no reaccionaba. Y yo me saco el camonel y lo tiro en el sofá que estaba ahí. Y después, mami, revíseme el camonel. Porque en un momento que me lo tiró de aquí, yo pensé que los botones se podrían haber reventado. No. Y mami, para que me quedara tranquila, me llamó mi jefe de vuelta, me dice, después me llama de nuevo, me dice, ya Oscar va a ir a sacar a la Claudia, que era la operadora que estaba en la noche. Yo, Oscar era un técnico, pero había aprendido a monitorear porque andaba con la Claudia, que era mi compañera. Y, y me devuelvo y voy al baño. Entonces entro a la cocina y veo a la perra y la perra me mira así, como, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Entonces me acerco y siempre mi pelo así suelto, entonces me veo sangre aquí. Y, y me olfateé y todo, ya la tranquilicé y me voy al baño y tenía todo negro aquí porque me trataba de inmovilizar. Entonces, como estábamos con llovina, o sea, había lloviznado, estaba como el pavimento húmedo. Y tenía, por eso que todos me miraban así. Me lavé la cara y se me enjuagué. Y aquí me quedó una heridita ahí. Me sangró, pero paró. Y me serví un café eco, pero con harta azúcar. En lugar de tomar agua con azúcar, tomé un café por el frío. Era pleno agosto. 6 de agosto era, el día del niño, me acuerdo. Y me acosté un rato y mi mamá se fue a acostar de nuevo. Me quedé dormitando, puse la tele incluso despacito, pero dormité un poco hasta que nos levantamos como a las 9, 9:30. Y ahí mi hija se enteró, porque casi se murió. Pues la tranquilidad tuya de que te acaban de asaltar y te venía a dormir. O sea, no, me acosté y me quedé traspuesta, estaba cansada. Y, o sea, me agotó todo eso. Y la cosa es que tomamos desayuno, así que decidí ir a trabajar porque a mí lo que más me trastocaba era que te arruinan el día, porque era como el día del niño, entonces no era que tuviera niños en ese minuto, pero me iban a esperar para almorzar, aquí íbamos a almorzar, yo había dejado una carbonada lista el día anterior, estaba en el refrigerador, entonces me iban a esperar. Y con esto no sabía, entonces al final salí de aquí como a las 11:30 y mi mamá me acompañó a la avenida. Tomé y llegué allá como a las 12. Y mi compañero Oscar, un cabro joven de 20 años en ese minuto, y alto, como 1,90 m. El papá era carabinero y trabajaba al frente en la 18ª comisaría donde estábamos nosotros. Y nos reíamos después porque yo le empecé a contar todo lo que me había pasado y me dolían los dientes porque cuando él me trata de sacar del capuchón el gamulán, yo no alcanzo a poner bien el brazo, porque con esto no solté nunca la cartera, entonces me pegué en los dientes aquí, me dolían. Y llega y me dice, le cuento todo. Entonces dice que cuando él iba saliendo en la mañana, el papá le dice, ¿venís llegando? ¿Vais saliendo? Estaba medio vestido. No, papá, voy saliendo, reemplazando a una compañera que saltaron a la que iba en camino. Chuta, dijo ya. Después, como yo llegué allá a las 12, le dije, a Oscar, ándate nomás, te agradezco y todo, pero no te preocupes, yo me quedo aquí. Hasta las 3 que salí ese día. Y partió, entonces dice que cuando llegó a la casa, el papá le pregunta, oye, ¿cómo está tu compañera? ¿Le pasó mucho? ¿Le robaron? No, papá, se ofendió con todo y no pudo trabajar. Oye, tu compañera es alta, maciza. No, papá, sí, así chiquitita. Claro, al lado del 1,90 m de él, yo era enana. Po. Y se largaba a reír el papá, dice, se reía. Y entonces después hablando con mi mamá y con la Anita,
la Anita llegó a la conclusión de que San Miguel Arcángel se tiene que haber hecho visible, por eso es que el tipo se le desorbitaron los ojos y todo, porque por muy ignorante que sea, ellos son imponentes, miden cerca de 2 metros, vienen en un aro de luz, las alas extendidas creo que son como de 2 metros, entonces imagínate, y él de haber venido con la lanza o la espada en la mano, porque por algo es militar, entonces haber venido así para poner pie en tierra, entonces el otro apretó, pero a morir. Y yo no vi nada porque yo no tenía que verlo, o sea, yo no era mi interés verlo si apareció, ¿me entiendes? Yo buscando mi zapato me dolía porque aquí a mí me raspó aquí los empeines cuando me arrastró, me dolía este pie sobre todo que este se me infectó. Y después al otro día fui a la ASH, pues este día domingo, y yo no me había acordado para nada que nos habían informado que nos habían inscrito en la ASH como, no sé, como 6 meses antes, pero yo no me acordé para nada. Y cuando llegó el otro día, el contador, que era bien mediocre el caballero, me dice, no, dijo que tendría que haber ido al tiro ayer, ahora ya perdió, no sirve, una cuestión así, ya no le hice caso. Y en eso mi compañera que llegaba a las 3 y había trabajado desde bien joven, la Alejandra, entonces me dice, no, me dijo, tengo una amiga que le pasó algo parecido, dijo, y fue como a los 3 días la atendieron igual, me dijo. Así que me llevé, llévate el root de la empresa, me dijo, y bueno, el teléfono lo sabía, el fax, todo eso, y ándate nomás a la Ash, me dice. Y me partí para allá, pues. El contador no estaba ahí a esa hora. Y partí a la Ash, que era lo que yo conocía ahí en Vicuña Maquena. Yo no tenía idea que eran 3 organismos que no son Ash, pero son para diferentes lados. La cuestión es que la niña bien dije que me atendió y le empecé a contarle con ella. Uy, qué terrible, me muero, decía la niña. Entonces se sabe, entonces le pasé, sí, este es el root de la empresa porque no estaba ahí con ellos. Y ella me llamó a una persona y en esa empresa estaba, que estaba en Avenida Salvador, al lado del Hospital de Salvador hay una cuestión de Avansalud que había en ese tiempo en el primer piso. Allá partí, con el dolor de mis dientes. Y el día anterior, como había hecho carbonada, bueno, mi hija y mi mamá comieron bien, pero yo tuve que morirme de comer papilla igual que las guaguas. La cuestión es que cuando llego allá, ya pues me hacen pasar y todo, y empiezan a contratar lesión, un médico alto, canoso, bien dije. Y fíjate que el gamulán me amortiguó bastante las costillas, porque si no habría quedado hasta con las costillas. Mira. Y me ve el pie todo, y aquí vamos a tener que limpiar. Dijo, entonces ya respira profundo y me hace... Y de ahí me parchó. Este otro también, pero no tanto, era este más. Y ya, pues le conté todo lo que me... Después me dice, ¿no te violó? No, le digo yo. Intentó, me amenazó, pero no pudo, le digo. Y después me dice, ¿alguna otra herida? Y de repente me acuerdo de la... Porque cuando me hirió aquí fue porque el combo iba a la cara, pero yo le hice el quite y me llegó acá, pues. Y también aquí tenía un leve rasguño, pero no, ni siquiera sangró porque me trató de inmovilizar del cuello, no pudo, yo me zafaba. Y no me digáis cómo, pero me zafaba. Y entonces llega le muestro ahí, entonces llegó, me abre un poco el pelo así, no, pero tiene sangrecita seca, me dijo, está bien. Entonces por curiosidad, doctor, le digo, si me hubiera tenido como en el punto, me habría tenido que pelar ahí, le digo. No, yo no te hago nada que tú no quieras, nada que tú no quieras. Me daba risa porque era un tremendo alto, así como 1,90 m, pero mi papá como me enseñó a bloquear, es que hay técnicas para bloquear que yo la aprendí muy bien. Ponte tú, es parecido cuando uno baila tango. Hay un paso que yo aprendí a bailar tango también a los 25 años, que tú bloqueas con este pie, ponte tú, aquí esta parte de la corva y lo tiras al suelo a la persona. Y yo una vez me pasó con una compañera, porque el bullying existió siempre, teníamos 11 años, me encerraron en la sala a pelear con ella y yo apliqué esa técnica y la tiré al suelo. Y como también aprendí a andar a caballo, con las piernas le abrazaba los brazos, hasta que alguien me sacó de aquí, porque se sentí que abrieron la puerta, y como de rabia le pateé el uniforme así con los pies. Y no me molestaron el resto del año, Me imagino. nunca más. Pero, como te digo, yo siento que siempre, porque cuando yo no pude hacer la primera comunión el 8 de diciembre porque estaba con no sé cuál de las pestes, lloraba yo porque no lo había podido hacer. Entonces mi mamá, que había ido a averiguar, avisar y todo, me dijo que habíamos quedado 2 o 3 rezagadas por diferentes razones, una mía la otra no sé qué le pasó y así, y le hicimos el 25 de diciembre, pero éramos como 3, no, pues ahí yo estaba feliz porque habíamos hecho la primera comunión ahí. Pero fueron siempre etapas para mí tan importantes, o sea, la primera comunión no... hay gente que adulto lo ha hecho todo porque se han convertido, no lo habían hecho nunca y lo hacen, o para casarse por la iglesia les piden ese requisito, que si estar bautizado, primera comunión, confirmado. Bueno, confirmado no sé si también es requisito, pero Sí, yo, confirmación. yo me confirmé al final a los 26 años cuando acá se hicieron cursos en la Capilla de aquí y ahí yo me fui a inscribir y éramos hartos, éramos por lo menos unos 30 que nos confirmamos, todos más o menos de la misma edad, yo estaba entre las más grandes, digamos, de edad.
pero éramos harto, un grupo grande que nos confirmamos. No sé si éramos más de 30 incluso, que me acuerdo que así la fila con todo. No, pero siempre, todos los momentos de mi vida, yo siempre los he a Dios y a la Virgen, porque como te digo, uno aquí no tiene mayor mérito, digamos, por sí mismo, digamos. Y yo siempre he tenido muy claro en mi vida que aquí esto es ¿cómo se llama? Algo de paso. Sí, nosotros es la eternidad, digamos. Eso es lo que va a contar, lo que va a valer y todo. Yo ahora he soñado con mi mamá y mi papá juntos y están felices los dos. O sea, mi papá serio como está y mi papá lo he visto así. Y a mi mamá, tanto como en la foto de ahí de 17, un poco más, con su pelito color miel. Ella tenía el pelo color miel porque el papá era colorino. Y mi tía era colorina, sí, la mamá de Marcelo. Pero eh, por eso que de repente no me preocupa tanto, digamos, cuando alguien dice, no, es que te puedes morir en cualquier... Bueno, solamente Dios sabe el minuto exacto. Si hay gente que se de accidentes increíbles y no saben cómo sobrevivir, y otro, el primer golpe en un porrazo se murió. Exacto. Es porque le llegó nomás la hora, porque el Señor dijo hasta aquí llegas y punto, nada más. Díganlo, sean adventistas, o sea, todo les va a pasar lo mismo. Ahora, cada uno va a rendir por lo de uno, no por lo que hiciste tú, tu hijo, tu hermano, no, Claro. solamente lo tuyo. Tú lo único que puedes es rezar por ese hermano, por tu papá, por tu mamá, por tu hermana, por quien sea, un primo querido, que sea, lo que sea. Pero no, no, ¿cómo se llama? No va a ser porque tú vayas a pagar por alguien de alguien más. Lo único que tú vas a tener que responder si omitiste cosas, negaste cosas, en ese sentido, tus cosas, o todo lo con referente al Señor, porque ellos, así como te digo yo que la Virgen vio mi corazón y la angustia que yo tenía porque no tenía cómo mandarle un sacerdote a mi papá, ellos también te van a ver al tiro si tú estás mintiendo, no estás mintiendo, o te van a decir, no sé, po, en tal ocasión negaste esto o no quisiste hacer esto, ¿te fijas? No. Es como cuando Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, pero si tú sabes que yo te amo, fíjate, Pedro, tú me negarás antes del amanecer 3 veces, le dice. Le dijo número y hora. No, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te dio? Tienes razón. Y después cuando lo niega la primera vez, pero cuando a la tercera vez lo niega, se acuerda lo que Jesús le dijo. Entonces, imagínate, ellos que estuvieron con el Señor, de miedo, lo negó 3 veces. De miedo, porque no se puede decir otra cosa. A mí no me da miedo,